tiempo de enseñanza también, pero es un tiempo de edificación de los unos para con los otros, y es un tiempo principalmente en el que la dirección de tu Espíritu Santo es con tus hijos, con tus hijas, Padre. Gracias por los que ya están aquí y los que seguramente irán llegando en el tiempo oportuno. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Pues el tema del día de hoy que vamos a ver se llama Cuando todo ha cambiado, y está enfocado, obviamente, como lo describimos, para pues personas solas, ¿no? Generalmente hacemos mucha actividad de jóvenes, muchas actividades de niños, ¿no? Y cuando hacemos estas actividades, pues obviamente son para edificar esa parte del cuerpo de Cristo. Pero no quiere decir que se desatienda a otra parte del cuerpo de Cristo, que de alguna forma, por decirlo así, llamamos personas solas, ¿no? Y a veces ni tan solos, pero en el sentido de que algunos han pasado por la viudez, por divorcio o por separación. Hay muchas cosas que el Señor sin duda quiere hablar y ministrar a las personas cuando éstas han pasado por ese proceso, por esa situación que es todo un cambio, ¿sale? Entonces de eso se trata esta charla, y quiero leerles algunas cosas que refiere a esto y que seguramente ustedes las saben, las entienden bien, y que sé que muchos de ustedes las tienen resueltas, y otros dicen, bueno, yo no lo tengo tan resuelto. Y a veces uno, cuando también piensa que lo tienes resuelto, resulta que a la mera hora no estaba tan resuelto el asunto, y es ahí cuando Dios toca esas fibras sensibles que todavía están en el corazón y que seguramente el Señor quiere completamente sanar en cada uno de nosotros. ¿Ok? Bienvenidos sean todos. Ok, entonces quiero comenzarles leyendo esta pequeña introducción que dice: la vida del ser humano está sometida a cambios a lo largo de su tiempo y paso por esta tierra. Hay cambios que fueron naturales, otros voluntarios y algunos más involuntarios que voluntarios. Cuando cada uno revisa el tiempo pasado, a manera de reflexión, claro, y después lo comparas con tu presente, te das cuenta que ya no eres la misma persona. Hubo algún cambio en tu vida. Aún los que tienen muchos años caminando en el Señor han tenido cambios que el mismo Señor ha producido en cada uno. Es decir, hay cambios que vives de manera voluntaria y hay cambios involuntarios que no tienen que ver contigo tanto, sino quizás por una cuestión de terceras personas. Pero también hay cambios que vienen a tu vida y que son sin duda alguna de parte del Señor. Es decir, cosas que Dios cambió en tu vida, que es ya no soy el mismo. Algo completamente pasó en mi vida. Pero pasa que cuando hemos vivido algunos cambios, estos cambios nos marcan ese antes y el después dentro de cada uno de nosotros. Hay días en los que notas que algo ha cambiado. Hay días en los que dices, híjoles, comparas tu vida anterior y dices, ¿en qué momento llegué hasta aquí? ¿En qué momento cambió todo para mi vida? Es decir, cuando tú tenías un programa de vida, o idealizábamos una vida, o un sueño de vida, y volteas y, híjoles, lo que yo pensaba de cómo iba a vivir, lo que yo pensaba de cómo iba a ser mi vida a futuro, resulta que ya no es. O sea, yo tenía la idea de que yo iba a vivir, como dicen en los cuentos, felices por siempre, pero al momento del cambio, te notas que hay una realidad completamente diferente. Y hoy que estamos hablando con personas solas, de alguna forma solas, cada uno tuvo un cambio diferente. Es decir, el que vivía en una unión libre,
que no digo, no estoy diciendo que pues, si vive en unión libre, no, pero que vivió esa experiencia. Y el día de mañana, la persona que era la pareja ya no está. El día que también los que pasaron por divorcio, dices, con el que me juré en el altar o que hice un compromiso ahí en el registro civil, ya no está la persona. Los que es el día cuando cambió todo, dices, híjoles, el que era mi compañero de vida, quien era mi compañera de vida, pues un día ya no está, ¿no? O sea, hay cambios tan evidentes que dices, ¿en qué momento sucedió esto? Te notas que todo aquello pasó en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Dices, un día despiertas y la persona que era el plan de tu vida, que era el amor de tu vida quizás, ya no está. Ya que pasaron por una separación necesaria o involuntaria, en la que quizás tú tomaste la decisión o la otra persona tomó la decisión, en la que quizás ambos decidieron ya no estar juntos, pues resulta que ya no es la situación como pensabas. Los que habían pactado matrimonio y dices, Dios se lo llevó, Dios lo hizo partir, Dios me lo quitó de mi vida. Y dices, ya no está, hay un cambio realmente. Dice, el que era el compañero o compañera de viaje, no aparece allí. Ya no aparece en los pasteles, ya no aparece en los cumpleaños. Y hay hasta un cierto vacío que deja ese cambio, ¿vale? Un día despiertas, la persona ya no está a tu lado, la cama se vuelve más espaciosa, las sábanas se vuelven más frías, y dices, ¿dónde está? ¿En qué momento? ¿En qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento o se fue? ¿O en qué momento partió? ¿En qué momento su vida dejó de existir? ¿No? En el caso de los que han pasado por la viudez. Entonces, hay tantos cambios que al momento de la mesa, al momento de comer, sobra un lugar. Y ustedes lo saben, falta alguien en la mesa. El ropero se vuelve más espacioso, ya se encuentra la ropa quizás de quien estaba allí y dices, ¿por qué pasó todo eso? ¿A qué hora sucedió? ¿No? Y claro que con el Señor tú vas sanando muchas cosas, pero les decía que a veces cuando pensamos que ya está todo solucionado y decimos, lo tengo tan resuelto que fue gracias a Dios, pero a veces hay momentos en que cuando pensábamos que estaba resuelto el asunto, cuando pensamos que, híjoles, está solucionado, resulta que hay por ahí una prueba que nos saca lo que está verdaderamente en nuestro corazón, que nos hace ver, todavía traigo ahí algo atorado, ya sea entre la tristeza, entre la extrañeza, a veces entre una amargura, a veces entre sentimientos encontrados con los que de momento te empiezas a enfrentar, ¿no? Y es allí cuando Dios quiere tratar realmente con lo que está dentro de nuestro corazón. Porque tarde o temprano, cuando volteas y ha cambiado todo, nos llega la pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser todo para mí? Y yo sé que dentro de todo eso, a veces uno trata de sacar carácter, ¿no? Y te armas de fuerzas para salir adelante y está bien. Pero mucho de lo que es nuestra fuerza, nuestro carácter, nuestra determinación, fíjate que se queda muy insuficiente para lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas. Es decir, aunque le eches ganas, porque no falta que cuando pasas una situación de separación, divorcio o viudez, no va a faltar el que llegue y te diga, o te palmee el hombro y te diga, échale ganas. Dices, oye, si supieras lo que estoy
estoy pasando, o lo que pasé, o las situaciones que he vivido, como que un échale ganas no tiene ni siquiera sentido. Es más, el que te lo dice, y te lo dice a lo mejor de apoyo, de amistad, de hermandad, pero no tiene ni idea de qué palabras darte. Es decir, hay momentos en que las palabras más honestas de una persona no son suficientes. Cuando alguien ha vivido la situación de la viudez, y alguien te diga, ay hermano, échele ganas, hermano, es mejor a veces no decir nada. Es decir, cuando pasa la situación, dices, mejor hermano, no me diga nada. No, deme un abrazo si quiere. Pero no me diga nada. Hay momentos en que hay palabras que son tan sobradas que dices, los que pasaron separación, divorcio, también échale ganas. Y ya como para levantarte el ánimo, mira, pero si tú eres muy guapo, muy bonita, sí, pero eso ahorita lo bonito y lo guapo no te ayuda de mucho, ¿no? Porque hay algo más para nuestras vidas. O sea, no, cuando digo algo más, me refiero al plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con cada persona. Yo he entendido, y seguramente muchos de ustedes también, que todo ser humano ha sido creado por Dios bajo su propósito. Pero es necesario que cada ser humano encuentre en Dios ahora ese propósito que Dios tiene determinado y que es tan único, tan exclusivo de Dios con esa persona. Es decir, que como hijos y aún como creación, cada persona es única, única. Y creo que eso, cuando tú entiendes el valor que tú tienes delante de Dios y empiezas a hacer ahora un recuento, no de lo que falta, no de lo que pasó, no del cambio, sino cuando tú haces un recuento de las cosas por las que has pasado, pero cuando ves que en todo eso, aún la mano de Dios estuvo ahí para sostenerte, es cuando respiras y dices, sin duda, realmente le importo. Sin duda, Él tiene un plan para mi vida. Sin duda, Él tiene un propósito. Y de todo esto, algo saldrá bien. No por lo que le echemos ganas, sino más bien por lo que Dios tiene determinado. Entonces, hay dos cosas que yo quiero tratar con ustedes en esta charla. Y tiene que ver con dos principios que son fundamentales en la vida de cada ser humano, pero que son principios espirituales que no te los puede impartir la naturaleza humana, sino que tienen que ser directamente impartidos por Dios a tu vida. Todos sabemos entendemos que Dios es espíritu. Y cuando Dios se refiere a cada uno de nosotros, cuando Dios habla con el ser humano, a lo que Dios le quiere pegar, a lo que Dios le quiere hablar, es al espíritu que Dios ha hecho morar en el ser humano. Entonces, estos principios, Dios tiene que acomodarlos, Dios tiene que ponerlos dentro del espíritu de cada uno de nosotros. Porque eso es determinante y ese es un parteaguas muy importante para cada uno. El primer principio del cual yo quiero hablarte tiene que ver con sanidad. ¿Okay? Y esa sanidad que se refiere a la sanidad, claro, de tu ser interior, de tu alma, de tu espíritu, y claro que pasa a traer también a tu propio cuerpo. La sanidad de Dios siempre abarcará alma, cuerpo, espíritu, pero si no hay sanidad en el espíritu y en el alma de una persona, pues el cuerpo tampoco va a ser sano. Necesitamos esa sanidad que viene de parte del Señor. El segundo principio del que te quiero hablar es acerca de propósito. Es un principio, y yo te lo venía diciendo hace un momento, que Dios tiene un propósito para cada uno. Que el propósito para el cual Dios te llamó es tan único que nadie más puede hacer eso que Dios ya terminó contigo. Cada uno es diferente. Yo sé que hay múltiples personalidades
múltiples gustos, múltiples formas, pero más allá de gustos, formas y todo ello que nos define como personas, el propósito de Dios es pero tan único en cada uno, que cuando Él trabaja en tu vida y se desata ese propósito de Dios dentro de ti, ya nada te puede detener. Ya no te detienes con nada. Es decir, te vuelves una persona que dices, parece que ando flotando. Y no es de que te creas la única Coca-Cola del desierto, pero realmente te vuelves tan entendido de lo que Dios quiere hacer, que te pasa lo que aquellos hombres y mujeres de los que habla la Biblia en Hebreos, te pasa como ellos, que aún el mundo se vuelve indigno de que lo pises, de que camines en la tierra. De esa magnitud, de ese nivel. Dice Eclesiastés, capítulo 14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Piensa un poquito, cuando tú eras niño o niña, algunos seguramente tenías tu sueño de vida. Y lo típico que cuando le preguntas al niño, ¿qué quiere ser de grande? El niño varón, siempre dice que bombero o policía, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Parece que no hay más profesiones. O los oficios, ¿no? Y cuando le preguntan a las niñas, bueno, ahorita ya van cambiando muchas cosas, pero yo recuerdo que las niñas de los años 80, que cuando yo crecí, las niñas decían, yo quiero ser mamá, ¿no? Hoy en día las niñas de ahora dicen, no, mamá, cuernos, a ver que vaya como mi mamá, ¿no? Entonces cambian los sueños. Pero cuando volteas a ver esa pequeña película, y tú dices, híjole, las cosas que yo pensaba, que yo imaginaba, ¿qué tanto de ello realmente soy o he logrado hoy en mi vida? ¿Qué tanto de eso he alcanzado? Pero como dice la palabra, tú no sabes qué vas a encontrarte después. Todos, creo que todos, hemos pasado buenos tiempos y malos tiempos. Sí, creo que cuando dices, no, pues parece que me habla a mí, no, porque, a ver, el que me invitó seguramente, le contó mi vida. No, todos hemos pasado un buen tiempo o un mal tiempo. Ahora el asunto es, ¿cómo has vivido tú ese buen tiempo y ese mal tiempo? No sabes qué vas a encontrarte después. Tú no sabías que un 21 de junio del 2025 ibas a andar por aquí en una charla como esta, ¿no? No, yo nada más iba pasando, me jalaron, me invitaron y me trajeron casi a la fuerza. Tú no sabías qué te iba a pasar en tu vida. Y tú no sabes qué te va a pasar el día de mañana, tú no sabes qué vas a vivir el día de mañana o en unos años. Por más asegurado que estés, por más confianza que tengas en algunas cosas, no sabes lo que te espera el día de mañana. Y sin embargo, aún el día de mañana, yo quiero decirte que Dios lo tiene también preparado. Lo que venga mañana, lo que venga en unos días, lo que venga para el futuro que Dios tiene en tu vida, solamente Dios lo tiene preparado. No, es decir, por más que te afanes, no puedes cambiarlo. Te toca enfrentarlo. Hay situaciones en las cuales Dios te va a poner allí. Y por más que digas, ay, Señor, ya me llueve sobre mojado, ¿no? Y sin embargo, Dios dice, necesito formar tu carácter para mi propósito. Eso es muy determinante. Ahora bien, para caminar en ese propósito, le decía,
necesitamos esa sanidad interior que viene de Dios. Y el único que puede sanar el espíritu del hombre es aquel que sopló espíritu en el ser humano. De manera que toda la sanidad tiene su especialidad en Dios, tiene su origen en Dios. Dios es especialista y Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y Dios conoce también cada una de ciertamente las necesidades, pero también sabe Dios lo que pasa por nuestras vidas, lo que pasa por nuestras mentes. Si sacáramos ahorita, nos sacaran la proyección de nuestra mente, dices, no, sería un chilaquil de película. No, algo revuelto. Dices, oye, porque en el día tenemos más de 10,000 pensamientos como seres humanos. ¿No te ha pasado que de momento piensas una cosa y de momento estás viajando y estás pensando otra cosa y dices, ¿en qué momento pensé yo eso? Pues claro, porque empezaste a pensar recordaste algo y tu mente empezó a viajar y cuando viste ya estabas pensando un montón de cosas. Porque tu mente funciona súper rápido. Pues todo eso que piensas, Dios lo conoce. Cuando dices, pues cuando tú piensas que tienes solucionado algo, Dios sabe que tú estás pensando que tienes algo solucionado. ¿Y qué crees? Cuando dice, no, él cree que lo tiene solucionado, pero le voy a sacar ahorita los trapitos al sol y va a ver que no tiene nada solucionado. Y se da es que le gusta jugar conmigo. No es que le gusta jugar con tus emociones. Él quiere formar un carácter dentro de ti para que camines en ese propósito. Pero si no hay sanidad primero, olvídate de que Dios va a formar carácter. Entonces, les decía que es necesaria esa sanidad. Dijo Jesús, citando a Isaías, cuando él comenzaba su ministerio, dijo, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y quiero enfatizar en la segunda parte que dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. A ver, ¿cuántos en su vida podrían decir, creo que más de una vez sí me ha herido la gente? A lo mejor en una situación, pero a lo mejor de niño, de grande, tal vez algunos somos más mantequilla, que te hieren y se te resbalan. Dicen, pero hay gente que a veces no es tan así, que no es tan mantequilla, sino que es más bien aprensiva y te pasan cosas. No, pero tengo mucho trabajo, ahorita con mi trabajo, no, ahorita ni tengo tiempo de pensar en eso, porque tengo un montón de trabajo. Estás hasta con ojos de tecolote, desvelado, de tanto trabajo, pero dice, no, pero tengo que cumplir. No, es que aquí yo me distraigo, yo aquí salgo adelante. Y voy a salir adelante, los que tienen hijos, por mis hijos. A ver, sí, yo no digo que esté mal, yo también soy papá. Pero yo he escuchado esta frase aún entre gente cristiana y creo que se queda corta para lo que Dios quiere hacer en tu vida. No porque no sean importantes, pero yo he escuchado gente decir, mis hijos son mi motor. ¿No? Se la saben. Seguramente la ha dicho alguna vez. No, mis hijos son mi motor. Sí, papá, sí, mamá. Pero el día que los hijos ya no estén y los hijos se vayan, el motor se te desvieló. No, sí, porque el motorcito, el motor, de momento ya voló. Pero como a veces tenemos la mente de distracción, no, es que ¿cómo se van a ir? Y ahí vas corriendo, ¿no? De abnegado, de abnegada. Porque piensas que esa es tu misión en la vida. A ver,
Como padres nos toca criar hijos, sí. Formar los hijos para Dios, sí. Educarlos y amonestarlos con la disciplina del Señor, con la palabra, claro que sí. Esa es parte de nuestras funciones. ¿Son importantes los hijos? Sí. ¿Amamos a los hijos? Claro que sí. Pero no pueden ser el motor de nuestra vida, por lo cual cada uno de nosotros dice, no, estos son mis impulsos. Se queda corto. Es muy humano. Es muy amable. Es bueno, pero no es perfecto. Hay una diferencia abismal entre bueno y perfecto. Lo bueno es terrenal. Lo perfecto viene de lo alto. Entonces, el propósito de Dios es que no me automedique con las cosas que yo pienso que con eso van a salir adelante. A ver, dice, no, pero es que me ha funcionado. Sí. Te ha funcionado temporalmente. Y a lo mejor te ha funcionado a ti temporalmente. Pero no funciona igual para todos. Porque dependiendo la herida, es la sanidad. Dependiendo de cada corazón, es el trato de Dios para con cada uno. Y cuando dices, pero yo pensé que era igual para... No, es que cada uno es tratado por Dios de manera como Dios necesita tratarlo, para llevarlo a sanidad y a propósito. Las recomendaciones para sanar completamente. Pues no te automediques. No hablo en términos médicos, hablo espiritualmente. No trate de remediar solo con distracciones. Y quiero decirles algo, y esta yo sé que le va a pegar a muchos. Ni siquiera vea el ministerio como una forma para entretener su mente. No se puede servir a Dios también por una cuestión de distracción. Entonces yo puedo estar corriendo al culto, a la reunión, a servir, a hacer muchas cosas, solamente por una cuestión de una distracción que digo, es que esto como que me llena. A ver, no. El ministerio tampoco te puede llenar. El servir a Dios es una cuestión de cumplir en los planes de Dios con algo. Pero el ministerio jamás podrá estar por encima de Dios. El ministerio aún tiene que estar sujeto al Señor. Lo que Dios te ponga a hacer tiene que estar sujeto a Dios. Y nunca se va a poder comparar ese ministerio con la presencia misma de Dios. ¿Vale? Entonces, no pretendamos que el ministerio sea una terapia ocupacional. Va más allá de ello. ¿Es bueno servir a Dios? Sí. Con un espíritu correcto, con la motivación correcta delante de Dios. Cuando las cosas necesitan ser sanadas, necesitas acudir al médico. Y yo te digo, tienes que acudir al médico de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Tienes que acudir a Jesús. El secreto es que Jesús tiene cita abierta para ti. ¿Cuántos alguna vez, quizás en nuestra cabeza locochona, loquita, nos ha pasado que quizás Dios ya se olvidó de nosotros? Algunos yo creo que sí han batallado. No, Dios ya se olvidó de mí. No, es que quizás no creo que Dios tenga tiempo para mí. A veces pecamos de falsa humildad. ¿Sabe qué pensamos? A veces estás allí herido, pero te quieres hacer el héroe. Dice, Dios, que atienda a Dios a mi hermana. Que atienda a Dios a mi hermana. Yo puedo esperar. Yo no estoy tan mal. Estás ahí todo. Yo no estoy tan mal.
No, piensas que Dios no tiene tiempo para cada uno. Piensas que son tantos los seres que Él ha creado y son tantos sus hijos que a lo mejor para mí no tenga un chance. Quizá no, pues a lo mejor con algunos porque son los escogidos de Dios. No, con esos porque son los consentidos de Dios. Dios no piensa así como luego pensamos. No, es que tiene sus consentidos, tiene los privilegiados. O luego, hermano, usted que está más cerca de Dios. ¿Quién te dijo que esa barbaridad? ¿No? Es decir, nos sentimos tan indignos y caemos en esa falsa humildad de acudir al que puede sanarme desde la más miserable cortadita hasta la operación más compleja de mi corazón. No, pero como es una cortadita de dedo, yo creo que no le importa. No, a Dios siempre le importarás. Si es una cortadita pequeña, va a velar por ti. Si es una cuestión que necesitas unas buenas puntadas, va a velar por ti. Si necesitas una operación a corazón abierto, Dios va a estar allí. ¿Cuántos de nosotros, si tu hijo se siente mal, no vas y lo atiendes? Papá, me siento mal, me duele la cabeza, tengo calentura. Vamos al termómetro, tienes 40, no pasa nada. Si se cortó porque agarró el cuchillo, se hizo la cortadita, dice, mira, papá, me corté, chamaco, ya te cortaste. A ver, le lavas y le pones el curita. Si hizo una travesura mayor y ya se abrió la rodilla, no, ya lo llevo al doctor, pero te ocupas, no dices, no exageres, ahí lávate. No, siempre estás ahí pendiente. Porque nosotros pensamos de Dios de manera diferente. Pensamos, a ver, si es verdad, a ver, que muchas veces le salimos a Dios con las mismas cosas. Y sin embargo, a pesar de que le salimos con las mismas cosas, no sigue teniendo paciencia. A veces dices, no, pues a lo mejor ya lo choqué, yo creo que ya le caí gordo. Pues a lo mejor, no sé. Yo creo que no, más bien eres tú el que ya se fastidió de tu propia situación de la cual no has podido salir, la cual te tiene estacionado y que no has logrado experimentar toda esa sanidad que viene de Dios. Es decir, que sabiendo que te cortaste, pretendes ocultar la herida. Pretendes esconder la mano y decir, no, todo está bien. Te tratas de hacer el fuerte, pero no dejas que Dios trate contigo. Nos pasa como los niños, cuando se cortó, no sé si a alguien le tocó el mertiolate. ¿Saben qué el mertiolate sí les tocó? Te cortabas y me daba miedo hasta decirle a mi mamá porque me iba a poner mertiolate. Desgraciado mertiolate, ardía desde la nariz hasta. Y a veces pensamos que Dios nos va a aplicar el mertiolate. Y a lo mejor sí, quizás arda, pero es necesario. Hay cosas que a lo mejor tienes que pasar, pero es necesario porque tiene que ver con la intervención de Dios. Alguna vez le decía yo me herí la cabeza, pero también me herí aquí en la barbilla. Y los de acá saben, yo me caí en una fosa y había una varilla doblada hacia arriba. Yo caí de pico y me la clavé. Yo en tercer año de primaria. Entonces me abrí y la herida me llegó hasta el hueso, ¿no? Ya me hablaron a mi mamá, los que la conocen, saben que mi mamá se espanta, pero bastante. Entonces la llevaron más pálida que Gasparín y me llevaron al doctor y pues cuando me agarraron entre doctores para curarme,
y me metieron puntadas, ¿no? Pero yo no quería que me trataran. Yo decía, no, llévenme a mi casa. Y no, niño, no puedo decirte, se te veía el hueso, ¿cómo me iba a ir a la casa? Pero para mí era doloroso, pero era necesario. Hay cosas que son dolorosas, pero son necesarias para que Dios trate con toda herida profunda o superficial que haya en nuestra alma y en nuestro corazón. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo que tiene que ver con el clamar a Dios, el clamar por la ayuda de Dios, el clamar para conocer a Dios, el clamar para entender las cosas que no entendemos y que necesitamos que Dios nos las enseñe, nos las revele, aún de nuestras propias vidas. Pero dice la palabra de Dios: clama y yo te responderé. Cuando, volviendo al ejemplo de hijos, uno de tus hijos te busca, te llama, tú respondes. Tú acudes, tú te acercas y dices, bueno, ¿qué pasa? Para lo que sea. Pero a veces pensamos que Dios está tan ajeno de nosotros que si clamamos a lo mejor no me responde. ¿Te ha pasado? Mis hijos me conocen tanto, bueno, o eso espero. La más chiquita luego llega conmigo y me dice, papá, te quiero decir algo, pero ya sé que me vas a decir que no. Algo me quiere pedir, pero me dice pero ya sé que me vas a decir que no. Y yo, en mi crueldad, le digo, efectivamente te voy a decir que no. Pero como habla hasta por los codos, me dice, pero de todos modos te voy a decir. Y de todos modos, aunque le voy a decir que no, la voy a terminar escuchando. Amados, con Dios, aunque te diga que no, clama. Aunque te diga que no, llámalo. Acude a Él. Hasta que Dios te diga también que no, es una respuesta. Porque no todas las respuestas de Dios siempre van a ser sí. También hay respuestas de Dios que dicen no. Pero inclusive ese no ya es ganancia, porque ya te respondió. Entonces, en esa cita abierta con Dios, acércate a Él. Juan 6:37 nos dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que viene a mí, yo no lo rechazo. A veces peleamos con las verdades de Dios. Si dice la palabra que Dios no rechaza al que le busca, al que se acerca al Señor, entonces ¿por qué nosotros pensamos que Dios me va a rechazar? Yo sé que a veces hay una lucha de indignidad dentro de nosotros. Híjole, no, es que no, ni me presento con él. No, ¿para qué? Ya la regué, ya pequé, ya fallé. Y sin embargo Dios dice, acércate. Acércate. Pero es que me herí por mis decisiones. Yo cuando me caí en el foso fue por bruto, porque yo fui el que andaba ahí corriendo como loco en las orillas del terreno de la escuela, y el que se resbaló fui yo. El que cometió el error fui yo, el que cometió el pecado fui yo. Yo fui el que fui hasta allá. Nadie me mandó, yo fui. Ya cuando regresé con la boca ensangrentada, la barbilla ensangrentada, yo sabía que fui yo. Y que ni modo me tocaba enfrentar la consecuencia de mis decisiones. Habrá decisiones que tomaste en la vida que causaron heridas. O decisiones que alguien más tomó por ti, causó heridas también.
Y hay cosas que pasaron que no fueron ni siquiera tu decisión. Y sin embargo, aún así, Dios ha estado siempre allí. Cuando nunca pensaste, yo voy a enviudar. Y sin embargo, cuando sucedió, Dios siempre estuvo allí. Fue involuntario, dices, pero Dios estuvo allí. Y hay cosas que nosotros fuimos los que las regamos y Dios, sin embargo, estuvo allí. Cuando tú decidiste estar con una persona, yo sé que los que ya conocen del Señor someten a oración todo. Y está bien, así debe ser. Pero en el final del día, te toca a ti tomar la decisión. Cuando tú decidiste estar con la persona de la cual ahora ya no estás, haya sido una separación, haya sido un divorcio, tú decidiste en ese momento. Y sin embargo, los resultados que hayan sido, Dios siempre ha estado allí, en su sanidad. Y está aún aquí para sanar, para tratar todas aquellas cosas que a veces decimos, está solucionado, pero cuando dices, no, no está solucionado, ¿para qué le hago al loco? Hago así porque me hago el fuerte, porque me debo demostrar fe. Me ha tocado ver en algunos lugares, cuando alguien parte, cuando falleció el esposo, la esposa, y de todo corazón el que queda viudo o viuda, quiere mostrar fe a los demás. Y le preguntan cómo está. No, estoy bien, gracias a Dios, confiando en Dios, fortalecido. Y yo le creo, yo le creo de verdad, que está fortalecido, que está confiando en Dios. Y a veces los pastores nos pasa, o no sé, nos equivocamos, que decimos, hermano, pues quiere decirle usted unas palabras a los hermanos, y ya pasa el viudo o la viuda, da unas palabras de agradecimiento, y a veces ni siquiera lo dejamos llorar. Y a veces el que está pasando la viudez ni siquiera puede llorar porque piensa que es un acto de falta de fe. El llorar no es una falta de fe. Y muchas veces cuando no se llora lo necesario, yo he visto gente que se enferma realmente, que después está padeciendo allí. Que si no sacó las lágrimas que eran en el momento, después dices, algo me faltó, como que quise llorar pero no pude. Sí, es que te rompieron tanto, te tuviste que armar tanto de valor y dar testimonio de fe que no tuviste ni tiempo de llorar. Yo soy de que les digo, mejor llora, hermano. No necesito que me apantalles de que tuviste fe. Yo te creo que tienes fe, pero mejor llora. Y lo mismo, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, a veces por orgullo de, no voy a llorar por ese, no voy a llorar por esa. En esa falsa humildad y esa falsa fuerza o fortaleza que queremos demostrar o se quiere demostrar, aparentamos nada más. Por dentro está roto, pero no, antes muerta que sencilla. Y hay herida ahí. Si en tu caso fuiste tú quien provocó un divorcio o una separación, reconócelo sinceramente delante de Dios. Pide también perdón al Señor en arrepentimiento. Si fue al revés el caso, si a ti te dejaron, hay una sanidad que se llama perdón. Si a ti te traicionaron, a ti te engañaron, te enteraste que tú eras la otra, te enteraste que el otro tenía más familia, te enteraste que nunca fuiste la primera en su vida, te enteraste después de que vivió una doble vida y que tenía 3 familias, no era una, eran 3 familias. Porque lo hay. La mejor solución es el perdón. Te lo dice, yo vengo de una familia de divorciados.
Mi papá y mi mamá se separaron, ya tenía yo 21 años, tenía yo cuando se separaron. Mi esposa me decía, se separaron ya grandes, cuando tú ya estabas grande, ya para qué le chillas. Digo, no, es que no era de chillar. Además, cuando mamá me dijo que ya era lo último de mi papá, yo le dije, ay mamá, te hubieras dejado hace 10 años en esa situación en la que ellos vivían. Y fue mejor. Claro que amo a mi papá, no nos vemos tanto, pero amo a mi papá. Pero tiene que haber esa sanidad y ese perdón. Yo vi batallar a mi mamá con el perdón, hasta que Dios la llevó a orillarla a determinarse por ese perdón. Solamente así hay sanidad. ¿Quieres ser sano los que han vivido? Si tú fuiste el que falló, pues arrepiéntete. No, pues ¿qué tal? Que no me perdona. No, ¿cómo no te vas a perdonar? Si Dios es Dios. No puede ser más grande tu pecado que Dios. Dios está por encima de todo. En el caso de los que falleció el esposo, la esposa, a algunos les tocó buen esposo, a algunos les tocó buena esposa. Y partió. Y algunos a lo mejor dicen, la verdad no era tan bueno, pero ya cuando ya falleció, y obviamente no se trata de hablar mal del que falleció o la que falleció, pero dices, no, sí tenía sus defectos. Pero era mi esposo, era mi esposa. Nadie es perfecto. Vamos en un camino de perfección por el Señor, claro, eso es diferente. Y en Cristo Jesús, si tú estás en Cristo, Dios te ve ahora perfecto, claro, porque ve a Cristo por encima de tu vida. Pero Dios tiene que irnos perfeccionando. Entonces, aún en esas cosas, Dios necesita sanidad en la vida de cada uno de nosotros. Alguna vez yo escuché a Daniel Chipola, estaba dando una enseñanza, y de momento él dijo algo muy profético. Dijo, en este lugar hay un hombre que está deseando la muerte de su mujer para casarse con otra. Y sí, ¿cómo fue? Falleció la hermana. Y el varón después se casó. ¿Pecados? Sí. Esperamos que algún día esa persona se arrepienta, claro. Si se arrepiente, tendrá el perdón de Dios. Si no se arrepiente, lo arreglará con Dios. Pero aún esa persona que en ese momento quizás deseaba eso, seguramente se quedó con una herida en el alma de ¿qué estaba yo deseando? ¿Qué estaba yo pensando? Porque él pensó quizás que el fin de sus problemas matrimoniales era que se muriera la otra parte. Y ese no es Dios actuando. Se necesita una sanidad completa entonces. Dice la palabra, Mateo 6:14, y todos conocemos el Padre Nuestro, pero pocas veces se le presta atención al Padre Nuestro. Es más, cuando íbamos al catecismo, les faltó enseñarnos el otro pedacito. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Amados, si hay cosas que hay que pedir perdón a Dios, y si hay que perdonar a alguien, es el buen momento. El perdonar a alguien no significa que, sobre todo los que son separados, divorciados, no significa que la otra persona va a regresar. O quién sabe, a menos que Dios tenga algo planeado ahí. Sin embargo, el perdón que se ejerce ni siquiera tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con la sanidad de tu alma. El perdonar ciertamente está basado en una decisión profunda. Muchas veces apelamos al sentimiento, ¿no? Es que hoy siento perdonar. No, es que no puedo perdonar. Es que no siento perdonar. Hace muchos años,
En un campamento me tocó pues ministrar, orar por un muchacho. Y estábamos en una administración de perdón precisamente. Yo lo veía tan atorado, tan agobiado, en lágrimas. Y él me decía, es que yo no puedo perdonar. Yo le decía, ¿a quién tienes que perdonar? Y él me decía, yo no puedo perdonar a mis tíos. No puedo, dice, intento, pero no puedo. Claro, el Señor me reveló después qué estaba pasando con el muchacho. ¿Por qué tanto rencor, tanto resentimiento hacia los tíos? Pero no se basaba en una situación si sentía o si lo merecía la otra persona. Se basaba más bien en la sanidad de su propia alma de este muchacho, para que fuera libre completamente. Seguramente muchos de ustedes dicen, no, ya lo perdoné. Vamos a ver en la prueba si realmente ya lo perdonaste. Síntomas de que no he perdonado. Hablo mal. Cuando puedo, lo dejo en mal. De momento todavía tengo el sentimiento de... A ver, el perdonar no significa que no vas a olvidar. O sea, no significa que va a venir una amnesia a tu vida. No. Significa que vas a recordar, pero de manera diferente. Ya no con odio, ya no con rencor. Por más infierno que hayas vivido con la persona, no es una cuestión de si lo merece o no. Es de que necesitas sanar eso. Aun si ya se murió, es sacar de eso de tu vida y perdonar realmente. Como dice la palabra, para que Dios te perdone también a ti. Los que han sufrido la viudez, tienes que recordar un principio del Señor. Dios es tu amparo. Y quiero decirte que la voluntad de Dios es perfecta. Así como Dios diseñó que estuvieras con esa persona, Dios diseñó el día en el cual ya no estarían juntos. Por más que intentes, ya no puedes regresar el tiempo. Seguramente han escuchado algunas frases amables que dicen, no, allá nos veremos, ¿no? Allá casi seguiremos amándonos, ¿no? Como canciones. Es decir, quiero decirte, aunque se oiga un poquito cruel, que si tú tuviste un esposo, una esposa que murió en Cristo, pues allá ya no van a ser esposo y esposa. Lo llegarás a ver posiblemente, pero verás como lo que es un hijo, una hija de Dios. Por eso Jesús dijo, es que allá en el reino ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Lo verás allá? Sí. Resucitado, sí, con el Señor, sí. Pero la función del matrimonio es temporal aquí en la tierra. Es temporal. Claro que conlleva propósito de Dios, sí. ¿Sabe con quién te ibas a casar? Sí. ¿Sabe en qué momento ibas a enviudar? Sí. Aún sabe Dios que en algún momento iba a perderse todo. Bueno, perderse entre comillas. ¿Sabe Dios que en su momento te iba a dejar o lo ibas a dejar? ¿Sabe Dios todo eso? ¿Lo aprueba? No es que Dios lo apruebe. Simplemente lo sabe. ¿Sabe que en un momento dado te iba a decir adiós? ¿O sabe que en un momento dado te dijo que iba por chicles al Oxxo y ya no regresó? Dios sabe todo eso. ¿Sabe que se juraron quizás amor eterno? Y que al momento de tomar decisiones, cada quien tomó su rumbo. Dios sabe todo eso. Y sin embargo, la gracia de Dios es tan abundante
que aún tiene propósito para tu vida. Y eso es para lo que estamos aquí, para ser sanados por el Señor y caminar en ese propósito. A los que viven en esa viudez, dice el Salmo 68, 5, 6. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Quiero ser enfático en algo. Padre de huérfanos y defensor de las viudas. Cuando leemos este pasaje, lo que inmediatamente viene a nuestra mente es que Dios solamente es defensor de las viudas. ¿Las viudas quiénes son? Las mujeres que han estado en viudez. Pero fíjate que yo me encuentro con este principio y yo he visto y comprobado que Dios no solamente defiende a la viuda. Yo he visto que Dios defiende aún al viudo, al varón. Es decir, claro, la viuda, sin que suene esto machista, pero la mujer es en algunas cosas más débil que el hombre. Pero quiero decirle que el hombre, aunque es hombre, no es tan fuerte como a veces dice ser. El hombre también tiene sensibilidad, también tiene sus luchas. Y yo he visto que Dios no solamente defiende a la viuda, Dios defiende también al viudo. Porque el viudo llega en un momento en el cual también se vuelve como un venadito que está herido, que necesita cobijo de Dios, necesita sustento de Dios. Y yo por lo menos a los viudos, varones que conozco, yo he visto que Dios jamás los ha desamparado. Con ese hijo le decía, ahora, a ver, y sí es cierto, yo he visto las mujeres salen adelante, sean cristianas o no sean cristianas. Yo he visto que la mujer, cristiana o no cristiana, y que es viuda, sale adelante con la ayuda de Dios. Dios no la desampara ni porque es una mujer inconversa. Aunque sea inconversa, Dios la sostiene. Con mayor razón a las que le conocen, a las que son sus hijas. Dios siempre está ahí pendiente. Pero también al viudo, al hombre que busca de Dios, el hombre que sabe que se somete a Dios. Yo lo he visto sostenido por la mano de Dios. Eso no me lo contaron, yo lo he visto, lo he experimentado con mis hermanos. Claro, la mujer saca fuerzas, quién sabe de dónde, sí, de Dios. Y se cría 5, 6 chamacos, 7, bueno, ahorita ya no tienen tantos. Pero sale adelante con la ayuda de Dios. Yo recuerdo mucho a mi suegra, crió 6 hijos. En viuda, con 6. Esposa pequeñita y en viuda mi suegra. Yo vi cómo, o pude testificar, ya cuando la conocí, claro, cómo Dios la sacó adelante. Con 6 chamacos. A lo mejor yo en mi caso, yo los hubiera regalado, los hubiera llevado a la casa hogar. Pero ella sola se armó de valor, sin recursos, y lo saca adelante. Varón también, o sea, la fuerza que viene de Dios. Claro que los hombres nos hacemos más bolas en todo. La mujer puede hacer 3, 4 cosas a la vez. Nosotros podemos hacer una y nos sale mal. Sí, la mujer trae un niño acá en el rebozo, con una mano mueve los frijoles, con la otra mano está cosiendo o planchando y con el pie está meneando la cuna del otro. Nosotros traemos un niño en la espalda y queremos poner los frijoles, nos quemamos. No podemos, no tenemos esa multicapacidad de las mujeres, de hacer 3 cosas, 5 cosas a la vez. Las señoras a veces me sorprenden y me espantan porque van manejando y van peleando con el chamaco que llevan junto y se van maquillando y van con el teléfono. Y cuando ves algo así, mejor te quitas y te subes a una azotea.
pero es la gracia de Dios sosteniendo. Dios jamás desampara. Dice Romanos 14:8. Debemos entender algo. Si los que están pasando viudez, hombre, mujer, la palabra de Dios dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En muchos velorios siempre se toma este versículo para recordarle, obviamente, y darle aliento a la persona que está pasando la situación, de que, pues, entender de quién somos. Y está bien. Lo usamos para recordar cuando alguien ha fallecido, para recordarnos que aún en la muerte de esa persona le pertenece a Dios. Pero quiero decirte también que, entendiendo el versículo completo, también nos dice que sea que vivamos, somos del Señor. Es decir, que no solamente se trata del asunto de cuando enviudas, de cuando la persona partió, sino que ahora en vida, tú fuiste diseñado para pertenecerle a Dios. Para eso fuiste diseñado. La otra parte de tu ser, la otra persona, cuando parte, sí, ya está con el Señor. Y se cumple, dice, muerto o vivo, le pertenezco al Señor. Pero ahora tú que vives, ¿qué crees? Eres del Señor. Tú que estás todavía en tierra, caminando, respirando, Dios te diseñó para Él. Te creó para su propósito. De manera que lo que vivas en tu día a día tiene que ser en el Señor. Para eso fuiste llamado. Para eso Dios no solamente te creó, sino que también te hizo su hijo. Y si no has participado de ser hijo de Dios, pues Dios también abre esa pauta, esa puerta para correr a Él, para entregar nuestras vidas a Él. Dice Job 1:21. Ve el cuidado de Dios para ti. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que los que han padecido viudez, Dios dio, Dios quitó. ¿Ok? Dios dio, Dios quitó. Entender que todo es de Dios. Algunos, digo, ¿cuánto hubiéramos querido que su esposo, su esposa se quedara más años de vida? Imagina, y seguramente el que enviudó o la que enviudó, yo pensé que iba a vivir con él y nos iban a enterrar juntos, viejitos. Pensé que vamos a llegar a los 90 años, a lo mejor achacosos, a lo mejor más tercos y necios, peleando, pero amándonos. Pero no fue así. En un momento dado, Dios dio y Dios quitó. Y aún eso, no por una cuestión de resignación, yo no hablo de resignaciones. Yo hablo de que entendamos plan y propósito de Dios por encima de nuestros planes. Por más duro que suene, sí, mira, yo te quiero decir, hay cosas de las cuales no vamos a comprender todo. Hay cosas que no vamos a entender por qué fue así el asunto. Que dices, híjole, me quedo con muchas preguntas también. Y a lo mejor hay cosas que trato de saciar en mi corazón, pero nomás no me llenan completamente. Yo te digo algo, no es una resignación. Pero Dios tiene que hablarle a tu espíritu lo que es el plan y el propósito suyo. Y que aún lo que no podemos entender humanamente, tiene plan y propósito de Dios. Lo mismo
pasa a veces cuando los que ya ha muerto su papá, su mamá, que ha trascendido papá, mamá, ya no hablo de esposo, cuando dices, "Sí, yo hubiera querido que mi mamá se quedara más años de vida, que mi papá se hubiera quedado más años de vida". Y si hay una extrañeza, si hay una separación, sí. Pero jamás será igual la separación de un padre, de una madre, a cuando se separa la otra parte. La otra parte con la que fuiste una sola carne. Es diferente. Y sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. El principio de propósito nos habla acerca de que Dios conoce y sabe todo acerca de ti. Sabe, como te decía al principio, lo que estás pensando, lo que has hecho, sabe lo que vas a hacer y sabe todo lo que va a pasar contigo en un futuro. Dios sabe todas las cosas. Cuando Judas traicionó a Jesús, ¿tú crees que Dios y Jesús no sabían que Judas iba a traicionarlo? Sí, Dios lo supo siempre. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Es decir, tanto Judas como Pedro negaron a Jesús. Jesús sabía todo de ellos. Y sin embargo, Jesús siempre se mantuvo siendo el mismo. Pedro tomó el perdón, buscó al resucitado. Pedro lo creyó. Sin embargo, Judas no creyó que resucitara. Y todo lo sabía Jesús. Aún así, Jesús hubiera esperado el arrepentimiento sincero de Judas y el que creyera Judas. Dios sabe todo. Sabe también las luchas que estás teniendo. Sabe, porque viene después de ese vacío cuando todo ha cambiado, ya sea la viudez, la separación, el divorcio. Dios sabe todos los cambios que implica esto. Sabe que estás en ciertas situaciones que dices, ¿y ahora cómo le hago? Que también llegan esos sentimientos porque aún tu cuerpo físico tiene una necesidad también. No, pues es que hay una extrañeza. Y aún a eso Dios lo sabe. Y sabe que estás teniendo luchas y sabe Dios que necesitas someter aún esas luchas a Dios. Aún es que está pasando en tu corazón, tus sentimientos, necesitas someterlo a Dios también. Dios sabe todo eso. Dios sabe que te ibas a casar con quien hayas escogido hacerlo en ese momento. Sabía también Dios que ibas a casarte bien. Sabía Dios también que ibas a salir vestido de blanco, vestida de blanca, solamente envuelto en la sábana. O sea, Dios lo sabe todo. Sabía que lo ibas a hacer bien, que te ibas a casar por el civil, que ibas a hacer un pacto. Y también sabía Dios cuando lo hiciste mal desde el principio. Como dicen por ahí, se la robó nada más. O sea, Dios sabía todo eso. Dios sabía también que quizás te hayan obligado a casarte. O que te casaste por salir de la casa, porque había malos tratos en casa, porque estabas cansada de los quehaceres, porque cuidabas a los hermanitos pequeños. Dios sabía todo eso. Cada una de las decisiones y cada una de las circunstancias en las que la vida nos pone, Dios la sabe. Todo lo sabe. Dios sabía también cuando ibas a enviudar. Dios sabía también si ibas a tener un buen cónyuge, un mal cónyuge. Dios estaba enterado de todo. Dios sabía cómo te trataba él, ella. Dios sabía todo. Dios sabía en qué cosas te ibas a detener también. Es decir, Él sabe en dónde te has quedado estacionado. Y ese es el asunto por lo que Dios quiere sanarte. Para que te desatores, para que dejes de estar estacionado. Hay situaciones de nuestra vida
que a veces pareciera que es la película a la cual le pusimos pausa en ese minuto exacto. ¿No te ha pasado que cuando te estacionaste, ya sea en el asunto de la viudez, y no digo que no vas a recordar a la persona, o te estacionaste en el momento de la separación, sabe que la película de tu vida está detenida allí? Y que hay cosas que por más que trates de distraerte, tratas de meterte en el trabajo, pero que estás ahí y no avanza. Y estás hasta pixeleado de que está detenida la película ahí. Y Dios quiere que avances, que te desatores de esa situación. No porque lo demás no haya sido importante. Claro que a Dios le importa. Claro que Dios está enterado, sabe lo que sucedió. Pero necesita encaminarte en su propósito. Lo otro tiene que ver con la temporalidad. Dios necesita enfocarte en lo que es perfecto, en lo que es eterno, en lo que trasciende de esta vida. Y quiero decirte algo. Tú eres más allá de tus circunstancias. Tu circunstancia, tu situación, lo que hayas vivido, eso no te define. Lo único, o quien te define, el único que puede definirte es Dios. Claro que nuestro pensamiento nos lleva a imaginar que somos producto de esa situación, de lo que vivimos. Y Dios dice, es que estás viendo muy terrenalmente. Y necesitas empezar a ver con la vista de Dios. ¿Hacia dónde Él me quiere llevar? ¿Qué piensa Dios de mí? No sé si te pasa que a veces hay cosas que nos quedamos estacionados por lo que la gente dice de nosotros. Hay cosas que marcan en la vida de cada uno. Cuando alguien te dijo en la vida, no, es que tú nunca vas a salir adelante, y tú te estacionaste en eso. Cuando te casaste con el que no le gustaba a tu mamá, o que le caía gordo a tu mamá, y que te decía, ay hija, es que está re feo para ti. Claro, o muchas mamás piensan eso del yerno. Ninguno merece a la princesa de la casa. Claro. Pero Dios no te define por eso. Cuando te dijeron, no, te va a ir mal en ese matrimonio, y se cumplió. Cuando te decían, Durian, yo te dije que ese hombre no te convenía, y después en vez de ayudarte te replicaron, yo te lo dije, que era un mantenido, que era un borracho, que era un mujeriego, y ahí te quedaste estacionada. Te dije que toda la vida ibas a fracasar, te dije que toda la vida, ¿por qué no estudiaste mejor una carrera en vez de irte de novia? O sea, Dios sabía todo eso, sí, pero eso no te define. Nuestro problema es que nos definimos o le damos más importancia a lo que la gente, aún mismos familiares, han dicho de cada uno de nosotros. Y no estamos viendo o pensando lo que Dios está hablando de cada uno. Entonces, es un buen momento para desatorarnos de eso y buscar en Dios el propósito de Él para nosotros y la identidad que nos define delante de Él. No de cómo me define el mundo, sino de cómo Dios me define. Por eso necesito llegar a los pies de aquel que puede sanarme completamente. Quiero compartirles algunas palabras dentro de este caminar en el propósito de Dios. Señor, ni escribir varias cosas. Yo les digo, mujeres solas. Esto es para las damas. Tengan a Dios por esposo, porque Él cuida de ustedes. Sean fieles a Dios y su palabra. Críen a sus hijos con la amonestación del Señor. No permitan desórdenes en sus vidas. Practiquen las buenas obras. No se entrometan en cosas que no les incumben.
ni anden de casa en casa. Y yo les digo también, no todas las personas tienen que saber todo de tu vida. A veces en el desahogo, en la desesperación, a todo mundo le contamos cosas y yo te digo, no es así, no debe ser así. Porque va a haber gente que te va a dar un mal consejo, porque va a haber gente que después tu vida la va a subir a Facebook o la va a publicar. Evítate heridas en tu corazón. Busca, sí, si hay algo que tratar, algo que hablar, busca una mujer sabia que no te va a decir lo que tú quieres oír, más bien lo que Dios quiere decirte. Porque a veces hay cosas que dices, yo ya ni quiero que me diga nada porque ya sé que me va a decir, no, ni le cuento porque me va a terminar regañando, me va a decir, no se trata de que tú escuches lo que tú quieras. A las que son abuelitas, no se entretengan con los nietos. Ámenlos, pero no se entretengan con ellos. Da mucha tristeza ver luego abuelitas acabadas criar nietos. Ya está mal de la cadera la abuelita, ya está mal de la asiática, y sin embargo sigue cuidando nietos. Y es un encaje con las abuelitas. Y las desvía mucho del plan de Dios para sus vidas. Después piensan que fueron creadas solamente para haber criado a los hijos y ahora a los nietos. A ver, una cosa es tener cariño, amarlos, disfrutar con ellos un domingo. Pero cuando te dedicas a criar nietos, vas a morir pensando que cumpliste el plan de Dios, pero vas a morir cansada, enferma y acabada. Y endeudada muchas veces. ¿Cuántas veces no pasa que le encajan a la abuelita a los nietos, pero no le dejan ni para las tortillas, no le dejan ni para los frijoles, ni para la leche, ni para los pañales del nieto? Y la abuelita, como es abnegada, dice, es que ¿no? Cuiden eso. Se van a desgastar la vida sin cumplir el plan de Dios. A ver, ¿no son importantes los niños? Sí, pero ya no son su responsabilidad. Si el hijo embarazó a la chica o la hija salió embarazada, no es tu responsabilidad. Pero es que si no la apoyo yo, ¿quién la apoya? Pensamiento corto. No vas a caminar en el plan de Dios. No vas a tener tiempo para Dios en nada. Y te vas a acabar. Y te vamos a cafetear antes de tiempo. ¿Es así? Varones, tengan al Señor por Padre y cabeza de ustedes. Sean fieles al Señor hasta la muerte. No se enreden con los placeres de esta vida. En su aparente soledad, Dios es testigo de sus actos y pensamientos. Vivan con temor al Señor. No tengan citas escondidas con nadie. Sean pudorosos y decentes. Que sus manos estén limpias para orar por los demás y para levantarlas al Señor. Quiero decirte que cuando todo ha cambiado en tu vida, el único que no cambia es el Señor. Y el propósito suyo que quiere cumplir en tu vida tampoco ha cambiado. Si has ayudado, si has vivido el divorcio, la separación, Dios no ha cambiado. Y el plan de Dios para tu vida tampoco ha cambiado. Sigue siendo el mismo, Dios se sigue manteniendo fiel. Pero tienes la responsabilidad tú de caminar en ese propósito.
Pero no puedes caminar en el propósito si no hay una sanidad de corazón, si no hay un perdón, si no hay un arrepentimiento, si no hay una búsqueda y una entrega total al Señor. Dice la palabra del Señor: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dice la palabra del Señor también, Jeremías 10. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Quiero decirte que el que puede componer tu vida, el que puede sanar tu vida, el que le puede dar un propósito a tu vida, es solamente aquel que hizo todas las cosas con propósito. Y que la situación que hayas vivido, que estés viviendo, no es el todo para ti. Que Dios tiene pensamientos de bien para ti, que Dios tiene planes de vida para tu ser, y que necesitas ahora caminar en ellos. Despojarte de todo aquello que te tenía estacionado. Si hay algo que aún falta sanar, acudir con el Señor. Y hablar sinceramente: Señor, todavía tengo heridas, quizás no tan fuertes, otras quizás sí muy fuertes. Pero recordar que Dios puede sanar todo. Cuando todo ha cambiado, Dios es el único que no cambia. Y aunque tu vida, tus situaciones sean diferentes a como eran antes, Dios sigue teniendo un plan para ti. Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Y Dios quiere cumplir todo lo que Él ha planeado para ti desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirte que eres especial para Dios. Y Dios te considera tan especial que va a velar por tu vida. Pero camina tú con Él. Esto es lo que queremos platicarles. Y quiero pedirles que podamos ponernos de pie, que podamos orar al Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen resueltos muchos asuntos de lo que hemos tocado este día. Y algunos otros quizás no lo tengan tan resuelto. Sin embargo, creo que podemos orar también unos por otros. Y si alguno está pasando una situación, me ha costado perdonar, me ha costado olvidar, o yo sé que el que falló fui yo, o aún hay cosas que de lo que pasó haya sido viudez, separación, divorcio, aún hay cosas que todavía están acá y que me están estorbando. Sé que a lo mejor también me he tratado de distraer con cosas, trabajo, estudios, negocios, nietos, hijos, pero que aún eso tienes que ponerlo debajo de los pies del Señor, bajo su voluntad. Déjame orar en esta noche, tarde noche, y si hay alguno que diga, ¿sabes qué? Yo necesito conocer a Dios primeramente. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras tu corazón al Señor y que también con tus labios le confieses como Señor y le digas que le necesitas. Si hay algo, cosas de las que tienes que arrepentirte hoy, pídele perdón al Señor. Hayan sido buenas, hayan sido malas, hoy puedes acercarte a Dios, porque dice la palabra, lo que leímos, cuando alguien viene a Él, Dios no le echa fuera. Y también si alguien, sabes que no sé cómo orar, yo quiero que alguien ore por mí, quiero primeramente ponerme a cuentas con Dios, quiero que Dios sane mi vida. Yo te pido que ahí en tu lugar, el que tienes junto, dile, ora por mí. La verdad no sé cómo orar, ayúdame, enséñame. Quiero ponerme a cuentas con Dios, quiero que Dios sane mi vida, quiero caminar en el propósito de Dios. Creo que estoy destinado para cosas grandes en Dios. No soy el resultado de mis decisiones, no soy el resultado de una vida de éxitos o de fracasos. El que me tiene que definir es Dios. Acércate ahí con el que tienes junto y dile, ora por mí. Si tú tienes resuelto eso, ayúdame, ora por mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de charla, Señor, y de revisar algunos principios
de la palabra del Señor. Te pido, Señor, que toques la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Que si hay cosas en el corazón que todavía están ahí, como heridas, Padre, tú eres especialista en sanar toda clase de herida. No importa si es profunda, no importa si necesita puntadas, no importa si necesita una operación quirúrgica, Señor, a corazón abierto. Tú sabes y conoces todas las cosas, Padre. Y creo que tú puedes, Señor, ayudar a cada uno, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, trata con nuestras vidas, sánanos, Padre. Permítenos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Caminar con tu propósito, no entretenernos, no detenernos, más bien caminar con toda libertad, con todo el poder que tu Espíritu Santo imparte sobre las personas que le claman, que le llaman y que tienen a Jesucristo como Señor. Señor, te ruego que nadie endurezca su corazón, sino que sean sanados por medio de Jesucristo. Sánales, Padre, toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva sus corazones, Padre. Cámbiales el corazón. Quita todo corazón de roca y pon un corazón de carne sensible a ti, Señor. Sana todo el espíritu, toda alma y aun el cuerpo de los que están escuchando todo esto, Padre. Tanto localmente como a la distancia, Señor. Sana las vidas, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque jamás nos desechaste, jamás nos has desechado. Porque tú nos amas tanto, Señor, por medio de Jesucristo, que has pasado por alto todas nuestras faltas y ahora nos ves en la justicia a través de la sangre de tu Hijo. Gracias, Rey, en el nombre precioso de Cristo. Sé que estás haciendo cosas nuevas, Señor. Sé que estás moldeando corazones. Sé que estás tocando vidas, Padre. Aleluya, Padre. Aún los que sufrieron violencia, Señor. Los que sufrieron violencia o impartieron violencia, Señor. Sé que hay un perdón y hay un arrepentimiento en ambas personas, Señor. Los que causaron daño, Señor. Hay un arrepentimiento verdadero, Señor. Aún los que sufrieron violencia desde pequeñas, Padre, son sanadas en el nombre de Jesús. La que fue violentada por un familiar, la que fue violentada por alguien muy cercano, Señor, es sanada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y tú reconstruyes y pones pureza en su vida, Señor. No importa lo que haya pasado antes, Señor. Tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Con una sanidad absoluta, Dios, que viene de parte tuya, Señor. Sanidad de parte tuya, Señor. Aún los traumas de la infancia, Señor. Hay sanidad para sus vidas, Señor. Aún en los noviazgos y en los matrimonios, Señor, que tuvieron. Y que hubo cosas incorrectas, Padre. Hoy hay una restauración para sus vidas. Hay un perdón, hay una sanidad, hay una liberación, Señor. Muy íntima en su ser, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque tú no nos ves como el mundo nos ve. Tú nos ves con amor, tú nos ves por medio de tu gracia. Te damos gloria, Señor. Tú nos has, Señor, visto con misericordia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti te pertenecen todas las cosas, Señor. Aún nuestro caminar tú lo conoces. Tú sabes nuestra vida. Todo sabes de cada uno de nosotros, Señor. Por precio caro, Señor, hemos sido comprados. Costamos y valemos la sangre de tu Hijo. Tú eres el Señor para siempre. Tú no has cambiado, Señor. Aun cuando todo ha cambiado, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Aborrezco por completo aquello. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido que esta palabra de esta charla que hemos hablado no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla contigo todo el plan para la cual has enviado tu palabra por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, por todos los que escucharon. Gracias por todos los hermanos que también vinieron hoy para escuchar esta charla. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, agradecidos contigo para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.